La, 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 la. Hola, muy buenas. ¿Me oyen? Hola, Miguel. No. Buenas Hola, tardes. Sara. Hola, Garufa. ¿Cómo estáis? Qué bueno verte. Buena pelada también. Ahí. Parece un pelo corto. Con lo bien que te quedaba la melena. Hicieron que me ponga la remera. Está haciendo un calor acá. Ya te veo, buenas, Por eso buenas, también me corté el Laura. pelo. Ya te ¿Cómo veo. están? Saludos a todos ahí. Saludos a Steffi también. Vamos a esperar. Son y dos. Esperamos hasta y 5 y comenzamos si les parece. Vale, voy a Dale. intentar aprovechar para poner unas notitas acá. Aprovechen para ir a por agua, visitar el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Sadi. Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Qué lejos estás, vecina, ahora. Pasaron cosas. Uf, parece que ha pasado, bueno, es que ha pasado un año. Dios mío. No. Ahí llega otro viejo conocido, Rafa. Bueno, que sepa que tenemos acá, hasta donde yo sé, casi todos los integrantes de este taller están en Paraguay, salvo dos viejos amigos que se han querido anotar. Rafa Locina desde Bogotá, Colombia, aunque él es de Misiones. Parcero. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. y Garufa Buenas, Benítez, buenas. que es de Formosa, pero vive en Córdoba, en Argentina. Y probablemente tenga la capacidad de dar este taller más que yo. O sea, yo no sé qué hacer acá. No digas eso. Él está en la No me radio comprometo. de la universidad. ¿Cómo se llamaba la radio de la Universidad de Córdoba en la que estaba? Radio Revés. Radio Revés. Exacto. Sitio muy Radio interesante. Revés. Muy chiquito y muy combativo. Se apagó un poco ahora, ¿eh? Sí. Sí, porque era una radio que se habitaba. Y al estar cerrada la universidad ahora hizo que se frene, pero... Hola, hola. Si es que me permiten desconectarme un rato para conectarme desde otra cuenta. Por supuesto, Voy Sara. a, mientras ingresan los otros alumnos. En breve. Andrés Laura, perdón. Soy en Vale. realidad Silvia Sánchez, pero entré por otra cuenta del apuro, entonces voy a desconectarme y conectarme con mi verdadera Muy bien, identidad. muy bien. Esperamos un par de minutos y comenzamos. Vale. Aprovechen mientras tanto, si quieren, bueno, espero y cuéntenme, porque confieso que es la primera vez que yo uso la plataforma Moodle. No parece muy complicada, pero pues, si tienen algún problema para acceder o para poder ver los materiales, díganmelo, porque yo soy el primero que también está aprendiendo a usar esa plataforma. Y
Y bueno, ahora para poder seguir esta hora vamos a ser breves en el sentido de que, bueno, vamos a compartir ideas y demás, pero también lo importante es que cada uno pueda desarrollar, que esta hora sirva de disparador, o sea, no vamos a extendernos con sesiones interminables de Zoom. Creo que ya estamos todos bastante saturados de este tipo de reuniones virtuales, pero simplemente que sirva de disparador de ideas. Y dicho esto, les voy a pedir que descarguen, si no lo han hecho ya, los PDFs que están en el primer módulo. Hay 2 PDF. El primero es definiendo el podcast, que es una intro a qué es este mundo. Una breve intro, obviamente, no, sin afán de definirlo todo, porque además esto son nuevos formatos en constante definición, o sea que tampoco es que este curso tenga el afán de sentar cátedra, sino de ponernos a trabajar simplemente. Ahora ya está Silvia con otra cuenta. Mierda, la identidad. Aquí nos faltan algunos, pero bueno, vamos a comenzar. Si queréis, me voy a anotar acá como buen profesor a pasar lista. A ver quién está y quién no está. Tenemos aquí en orden que me aparece, a Garufa Benítez, a Sara Saavedra, Josué Congo, Natalia Acebal, Rafa Locina, Roque Piñata, Sadi Barrios, alias Vecina, y Silvia y a Estefi. A ver si el resto van apareciendo, pues que levanten la mano. Y bueno, me presentaré para los que no me conozcan. Soy Miguel Buendía, soy gestor cultural en Juan de Salazar. Llevo ya casi 2 años allá y estoy a cargo de, sobre todo, los eventos musicales también y la co-coordinación de la radio Onda Saibú, más por la parte formativa, ¿no? Mi compañero Sebastián es el que lleva el día a día de la programación de los programas que tenemos allí, que pasamos a formato podcast, y yo estoy parte más de la parte más formativa o de crear algunas piezas en momentos dados, y esta es ya la tercera edición del taller de podcast desde que estoy allí. Y la particularidad que hemos intentado, bueno, ahora dentro de poco, a hora y media más o menos, se conectará Nico Martínez, que es la otra persona que me está echando una mano con el taller. Para los que no lo conocen, hay gente que ya lo conoce seguro, pero Nico Martínez es uno de los co-creadores del podcast Puto el que lee, que comenzó hace casi 2 años. Es un podcast sobre básicamente derechos humanos, nació en el mundo LGTBI, del activismo, pero bueno, es un proyecto que ha crecido mucho y que se ha hecho muy, muy, muy interesante. Y tanto Nico como su compañero Omar me parecen 2 personas tocadas por una varita mágica, esta gente que tiene las claves de muchas cosas. Y él nos va sobre todo a hablar de su experiencia para que nos sirva también un poquito de enseñanza, o bueno, él también obviamente me ayudará a echarles una mano a la mal llamada corrección de sus tareas. Encontraremos otro término mejor. Y bueno, les voy a contar un poquito qué esperen de este taller, qué pueden esperar de este taller, ¿no? Básicamente les he pedido que plantearan una idea. Creo que es muy importante no empezar desde cero. Otras veces en otras ediciones de este taller sí hemos empezado desde cero.
entraba por la puerta tanto el que tenía idea como el que no, pero queríamos trabajar, ya que tenemos que trabajar a distancia, que se hace a veces complicado y demás, vamos a trabajar sobre algo ya en concreto. Entonces, es muy importante que desde ahora ya apliquen a su idea todo el tema que vamos a estar viendo. Hoy, básicamente, vamos a hacer una pequeña vista de pájaro de qué es el mundo del podcast. Como dije, sin ánimo de sentar cátedra, hay muchas cosas de las que no vamos a hablar y, por favor, igualmente todas las cosas que ustedes puedan añadir al debate son súper bienvenidas. Y en el segundo ya trabajaremos más el desarrollo de la idea en concreto. Hoy también le voy a pedir, a modo de alcohólicos anónimos, que se presenten y hablen un poco de su idea, pero para que todos tengamos una idea y nos podamos ayudar también. La tercera parte ya trabajaremos directamente más con Nico, el guión, que es esa parte básica del trabajo, muy denostada por cuando nos ponemos en plan amateur, pero que, como yo digo, no hay que tenerle miedo porque es trabajar más para luego trabajar menos. El diseño de sonido va a ser la cuarta parte, y la producción, porque claro, cuando nosotros podemos tener una idea y podemos escribirla, pero luego tenemos que realizarla y darnos cuenta también de qué significa eso, qué complicaciones tiene, cómo podemos aprovechar mejor el tiempo, cómo podemos, como se suele decir en la radio, congelar, tener a la heladera contenidos para posibles futuros episodios. Ese tipo de cosas, de cómo trabajar eficientemente la producción, que hará que trabajemos menos, básicamente es pensar para trabajar menos, es clave una vez tengamos la idea. Y también me va a ayudar Alex García Amat, que, bueno, si pudieron ver los contenidos dentro de la plataforma Moodle, si no, aprovechen para ver el vídeo de Alex. Alex tiene mucha más experiencia que yo en todo este mundo, es un amigo que he hecho por el camino, y es un especialista en radio digital y lleva haciendo uno de los podcasts más interesantes que se hacen, al menos en España, desde hace ya unos años, y sobre todo nos va a ayudar a que ese aspecto sonoro, a cómo crear una identidad sonora, cómo trabajar de manera identitaria y crear algo realmente diferente, no simplemente que sea plantar un micrófono y ponernos a hablar, que eso resulta muy aburrido. Hay millones y millones y millones de posibilidades, como en todo el arte audiovisual, hay millones de posibilidades que se pueden utilizar. Entonces, bueno, él nos va a ayudar a trabajar un poco ese planteamiento. La quinta parte será la grabación y edición que veremos. Obviamente esto es como algo súper reducido de un mundo que es altamente extenso, sobre todo la parte más técnica de todo esto, que es cómo grabar. Aprender a cómo grabar no es realmente complejo. Editar sí, eso no les voy a mentir. Para hacer una edición sencilla, bueno, está ok, vamos a ir aprendiendo por el camino, pero editar necesita su tiempo, y como no tenemos tanto tiempo físico ni tenemos, por desgracia, la capacidad de poder vernos en el estudio de Onda Saibu, esa parte le pediré que la solventen ustedes o con ayuda también de compañeros que les hagan de productores. Igualmente, yo me ofrezco a ayudarles a mezclar de manera sencilla, si no tienen absolutamente ninguna capacidad de dar con nadie y demás, al menos para tener una demo de unos 5 o 10 minutos, yo estoy ahí también, pero vamos a intentar ser autosuficientes en eso, al menos involucrar también a otros compañeros, no trabajar solos en este viaje, involucrar a otros compañeros que puedan ser los productores de su programa, además porque lo hará bastante más completo. No es por yo escaquearme, como decimos por acá, no es por dictarme trabajo, sino porque, bueno, es algo que realmente lleva su tiempo y lleva su dedicación. Y la última parte, pues veremos cómo publicarlo.
algunos de ustedes ya han hecho todos estos trabajos, ya conocen plataformas de podcast, no voy a ser yo el que les cuente todas las que hay, pero sí al menos las que me parecen más interesantes y sobre todo, que esto es una parte que también trabajaremos con Nico, que es algo que han hecho él y su compañero Omar muy bien, es a partir de ya tener nuestra pieza sonora, nuestro podcast, qué vida puede tener eso, cómo podemos colaborar con otras radios en todo el planeta, cómo podemos hacer colaboraciones con otros productores, cómo podemos a partir de eso crear una plataforma que sirva para otras cosas, que sirva para crear eventos, que sirva para integrarse en medios de comunicación, que sirva para colaborar con artistas, que sirva para, no sé, formar parte de la programación de centros culturales. Hay muchísimas posibilidades que se puede hacer. A esto me refiero cuando publicar, no hacer la guerra por uno mismo. Hay muchísimos lugares en los que están deseando que formemos parte. Por ejemplo, Ondas AIBU es uno de esos lugares. Les aviso que en enero también saldrá la convocatoria de proyectos de Ondas AIBU, en los que ya veremos dentro de esta nueva normalidad, pero los que mi compañero Sebas les ayudará a grabarlo, a editarlo y entrarán nuevos programas residentes dentro de la grilla, ¿no? Y dicho esto, bueno, dinámica del curso, muy sencillo. Como más o menos la mitad del tiempo de estas sesiones Zoom voy a estar solo, por favor, córtenme cualquier pregunta, no tengan absolutamente ningún problema en importunarme, porque muchas veces estaré incluso compartiendo pantalla con un PDF y no puedo estar pendiente de alguien que levanta la mano dentro de su pantalla, así que no tengan absolutamente ningún problema en activar el micrófono, preguntar, cortar y sin problema. Y bueno, como ven, lo hemos hecho a través de Moodle. Cada día, antes de cada sesión, un día antes de cada sesión, ahí se liberarán unos PDF, unos enlaces a vídeos sobre todo. En cuanto a tarea, no va a ser el tema muy complejo, simplemente van a ser unas cuantas tareas a modo de soltar el lápiz, como digamos, ¿no? A modo de, digamos, ponernos a escribir el planteamiento de nuestro podcast, pero sobre todo la tarea que subyace a estas 3 semanas de trabajo es empezar a probar y a grabar su propia maqueta. Ya sea, y ya veremos, dependiendo de las capacidades técnicas que tengan, pero vamos, que no hace falta, hoy en día, y esto cualquier profesional del audiovisual igual me puede matar, pero yo sigo siendo un firme defensor entre, yo he hecho muchos programas con esto, grabando con esto y luego editando. Obviamente no es la calidad que te va a dar un micro, que te va a dar una grabadora, que te va a dar un estudio, está claro. Pero si se trata de aprender, más vale aprender e ir haciendo que esperar a que el día que tengamos acceso a un estudio. Eso ya depende de cada uno de ustedes, por supuesto, si tienen acceso a compañeros que tengan, o ustedes mismos tienen, adelante. Y bueno, me gustaría que si tienen alguna pregunta a partir de aquí, me lo digan. Alguna cuestión. Bueno, hablando de Moodle, cada día antes el día antes se liberarán los contenidos y durante 3 semanas trabajaremos. Al final intentaremos tener como una maqueta. Obviamente esto no es obligatorio, aquí no se va a calificar a nadie, pero para eso estamos, ¿no? Para trabajar la maqueta, y si tienen cualquier duda, consulta y demás, un mensaje al correo y estamos ahí en contacto. Acaba de entrar Nico Martínez. ¿Estás por ahí, Nico? Olis, sí, no quiero interrumpir, avísame nomás vos cuando intervengo. Adelante. Mira, justo le iba a contar le iba a pedir aquí a los compañeros y compañeras que a modo de ronda de reconocimiento se presentasen y nos hablasen un poco de
compartiesen cuál es su idea, cuál es su planteamiento. Así que está genial que acabas de llegar, Nico. Si estás bañado y presentable, te voy a pedir que pongas la cámara menos para saludar, para que te ponga en cara. Yo nunca estoy presentable, pero me la banco. A ver, ay, no se puede iniciar video. Ah, es verdad. Sí, ya sé qué está pasando. Ay, sí. A ver. Olis. Ahí está. Bueno, está bastante presentable. Bueno, este es Nico Martínez, el compañero del que estaba hablando. Y bueno, justamente Nico le estaba pidiendo a la gente eso, que estaba a punto de pedirles que se presentasen y que nos contasen su planteamiento. Así que, bueno, voy a comenzar por el orden en el que me aparecen aquí las personas. Aquí primero me aparece Garufa Benítez, así que desde Córdoba nuestro amigo Garufa nos puede plantear que presentarse al resto del grupo y también contarnos un poco esa locura que es el Ringtone de Dionisio, esa propuesta tuya. Bueno, primero que nada, hola a todos, buenas tardes. Hace un calor inaguantable acá en Córdoba. Yo como formoseño, tomando rico tereré, me falta el yuyo, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, la idea que más o menos vengo trabajando adentro de mi cabeza y bajándola al papel de vez en cuando se llama el Ringtone de Dionisio, y es un virus informático desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para sabotear una operación de una célula, un grupo terrorista que estaba como en Grecia, que se encargaba del tráfico de arte. Lo que sí que este virus sale mal y se materializa y es como la sumatoria de todos los algoritmos de la World Wide Web en este momento, y es como un bicho raro que se encarga de compartirte música. La idea un poco es destrozar este concepto del world music, de la música del mundo, y también es como una especie de, por ahí, mimo o paja intelectual que tiene el ser melómano a veces y de como querer tener la primicia y de llevar por ahí lo más extravagante o lo más raro a los oídos de sus amigues, o no sé si les pasa eso, como de, che, mirá, encontré esto, che, mirá, esto está buenísimo, escuchalo. Un poco alimentar eso y discutir también un poco cuestiones como el copyright también, cuestiones que tienen que ver como el net art, o sea, cuestiones de que hoy en día creo que ya no existen solamente consumidores pasivos, sino que todos somos consumidores activos y todo el tiempo estamos generando contenido, y es un poco jugar con eso y que un poco el ringtone de Dionisio seamos todes y que sea algo como itinerante y que sea una bola que vaya creciendo y que la gente se pueda sumar y pueda participar. Está pensado como un podcast, pero también tiene una pata audiovisual, también va a tener como una pata quizás teórica que va a ir a algún medium o algún blog, algo que pueda ser fácil de leer, y es como permitirse ñoñar un poco, estudiar un poco y tratar de entender un poco cómo vienen sucediendo quizás las cosas acá dentro de la pantalla y cómo se mueve la música y discutir esas cosas también. Ese es el ringtone de Dionisio, es música sin mapa, digamos, música de todas partes, de todas las latitudes, para compartirse. Ay, gracias, Garufa. Vamos a estar pendientes a ver en qué cristaliza también todo este planteamiento entre el net art y tan interesante entre el net art y la música. Aquí
En mi grilla me aparece la siguiente, Sadi Barrios, así que Sadi, te voy a pedir que nos cuentes cuál es tu idea que quieres traer acá al taller, por favor. Hola. Bueno, yo la verdad que como formato no lo tengo cerrado porque es una bajada de otro formato que lo tenía pensado más para audiovisual. Y bueno, pero tengo como sí ya una base bien sólida, sé lo que quiero. En, este, para mí lo más importante es poder hacer un registro casi documental, les diría, de quiénes son las chicas que se están dedicando a la música popular acá, en el entorno más cercano. Y bueno, como yo tengo más formación en audiovisual, creo que en estos días estaré como dándole un poco más de bajada a lo que sería el podcast y si me ayudan un poco con sus devoluciones voy a ser muy feliz. Genial, Sadi. ¿Me escucharon? Sí, perdón. Ok. Quise activarme yo y te desactivé a ti. Vaya un Me grosero. desactivo yo entonces. No, tranqui. Gracias. Sobre este planteamiento, Sadi, también hay otra compañera, Steffi, que iba por ahí por ese camino. Bueno, igual también hay otras iniciativas, bueno, las conocerás seguramente, allá en Asunción, de mujeres en la música, como Sorora, como este mapeo de profesionales en la música que están haciendo gente como Pamela Ruiz, que trabaja en, lo diré, bueno, por favor, Estefi, me puedes bancar, en Planea Música, perdón. Sí, Sí, es súper bueno, se están activando un montón de iniciativas y están abriendo un montón de formatos y espacios, creo que eso es súper interesante y bueno, ya veremos qué formatos nuevos salen de acá, ¿verdad? Me parece que todo lo que pueda sumar y contribuir un poco al acervo documental es muy importante y, y lo que podamos aportar en creatividad también, ¿verdad? buenísimo. Sí, yo creo que pueden salir unas piezas muy buenas. Y en la lista me aparece acá también Rafa Locina, desde Bogotá, Colombia, que es conmigo, el otro extranjero, conmigo y con Garufa, el otro extranjero de este grupo. Si le puedes contar, Rafa, cuál es tu propuesta. Hola Miguel, gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, yo soy instrumentista, toco batería y percusión, soy de Misiones y vivo en Bogotá hace unos años, trabajo como baterista y también me dedico profundamente a la investigación de música afroamericana. Estuve estudiando en Cuba 6 años y me volví loco allá y producto de esos 6 años he publicado 2 pequeños libritos con la Universidad Nacional de Misiones allá en mi provincia sobre el análisis, las transcripciones y la interpretación de toques afrocubanos hacia la batería. Están divididos según los grupos étnicos africanos, entonces a partir de ahí me volví loco por la documentación, hicimos un par de productos audiovisuales con amigos allá en La Habana, en la isla, y bueno, soy amante de la radio, me encanta, escucho radio todo el día, todo el tiempo que puedo, y esto me lleva para mí como una especie de programas modernos de radio, no sé si estoy equivocado, y quisiera proponer un tejido rítmico latinoamericano, un poquito por el contrario de la metáfora de Garufa. La idea es mapear la música del continente y a partir de ese mapa tejer y encontrar relaciones históricas, rítmicas y contrastes y espejos. Entonces, bueno, yo creo que
no sé, me encanta el curso y me gustaría poder plantear eso en un podcast, ese viaje sonoro, ese tejido rítmico. Sí, yo creo que puede ser un buen complemento a lo que ya haces también en tu labor de formación, como formador también, en talleres, que es lo que compartes este viaje, y un poco transmedia en el mismo planteamiento que estaba haciendo Shadi y Garufa, ¿no? En el sentido de que, bueno, esto puede tener muchas formas, el podcast puede ser una de ellas, y puede ser complementaria a otras que existan ya o que no, o que queramos contar la historia en base a varios medios. Esto puede ser, yo siempre me gusta plantear el podcast como una plataforma, no simplemente, ahora lo veremos, ¿no? No simplemente que sea una traslación directa de lo que era el programa o de lo que es el programa de radio a lo digital, que también es eso, pero no. Eso también me gusta criticarlo mucho porque hay muchos otros tipos de formatos que no pertenecen ya a lo radial y tienen otro cometido. Yo tanto lo decía, y gracias por aclarar, como la magia de la imaginación a partir de la escucha. En el podcast, y yo no consumo un podcast, fíjate, pero mi compañera sí todo el tiempo. Y escucha todo el tiempo y yo un poco voy ahí también recogiendo cosas y el ejercicio de la imaginación, porque hay algunos que están muy buenos, como que Diana Uribe, una historiadora acá de Colombia que tiene un nivel de esta gente que cuenta la historia muy envolvente y a eso le mete un montón de cosas que, bueno, eso me animó un poco a estar aquí. Seguro saldrá buenísimo. Todo. Sí, para mí, como una reflexión, una narradora oral allá en Paraguay me dijo algo que me abrió mucho la cabeza en este planteamiento y es que probablemente muchos formatos de podcast ahora tengan más que ver con la narración oral, esa manera tan antigua que sigue viva en muchos lugares, que con el programa de radio como tal. Más cercano quizás a la narración oral que a un programa audiovisual radiofónico como lo tenemos planteado hasta hace muy poco. Y me gusta pensarlo así, me gusta pensarlo como algo que tiene mucho de narración oral. Vamos a pasar a Natalia Cebal, muy buenas. Buenas a todos, todas. Muy contenta de estar acá. La verdad, no tengo experiencia con creación de este tipo de transmisión de informaciones, pero soy consumidora, escucho bastante. Y la verdad es una idea que tengo hace un tiempo ya. Lo mío sería básicamente educación, comunicación de la ciencia, porque soy docente investigadora hace 10 años que me dedico a la investigación científica experimental en el área de los alimentos. Entonces, me gustaría hacer un programa hablando, discutiendo sobre los tipos de alimentación, los tipos de alimentos que tenemos y cómo eso afecta a la salud. Todos sabemos que si consumimos mucho azúcar, mucha gordura, engordamos, en fin, pero no todos sabemos que la variedad de los alimentos que consumimos, por ejemplo, tienen relación directa con nuestro estado mental. Entonces, algunos alimentos ayudan a desenvolver depresión o ansiedad o en algunos cuadros específicos de enfermedades como el autismo, existen dietas que ayudan mucho más que medicamentos. Entonces, mi idea sería transmitir esos conocimientos, refutar los mitos, ¿verdad? ¿Cuántos huevos comemos por día? ¿Es saludable o no? Tomamos café con mate, ¿qué pasa? Está todo bien mezclar 3 plantas medicinales cuando tomamos el tereré y ese tipo de cosas, pero poniendo en un lenguaje para todo público y claro, buscando hacer esto de una forma creativa, pensando en usar sonidos de personas masticando o sonidos de personas cortando alimentos. Entonces, realmente me está inspirando bastante y abriendo bastante en el sentido de la creatividad para poder pasar esas informaciones. Así es que si se les ocurre algo,
estoy súper abierta a las sugestiones. Buenísimo, gracias Natalia. Sí, también me pareció muy interesante esa propuesta. Ahí ya creo que será bueno también, compartiré contigo también ejemplos de otros que se me ocurren en esa línea, ¿no? De divulgación, tanto de la ciencia, incluso también de la alimentación, llevada al pueblo llano, por llamarlo de alguna manera, de términos más complejos y más técnicos y que hacen muy útil eso llevar al ciudadano. En cuanto al uso de sonidos que planteas, en esa parte Alex nos va a ayudar un montón. Igualmente vamos a ir viendo por el camino varios ejemplos en el siguiente. Yo los voy a tener ya. Ven que en el PDF que les he compartido hay varios enlaces de varios tipos de podcast. Ahí también están elegidos precisamente, no todos, pero casi todos están elegidos por su calidad sonora, sobre todo los dos primeros. Es muy interesante cómo en base a ciertos efectos y a una voz y a una música en esa mezcla y el silencio, que es la otra parte de la mezcla, puedes crear piezas sonoras que nos ayudan como separadores, como identificadores de una sección, para darle más identidad o para contar otra capa narrativa de lo que estamos contando o para acompañar al texto. Hay muchísimas maneras de verlo. Así que no están elegidos por casualidad esos podcasts que les he puesto en el PDF. Todos tienen algo muy interesante. Hay uno, no sé si me acuerdo, si uno o dos en inglés. Bueno, el que sepa inglés que lo escuche también, o simplemente lo escuche por aquello del diseño sonoro. Y bueno, si no han tenido la oportunidad, tranquilos que precisamente para eso hacemos esta reunión de de una hora para poner así en común y luego ya cada uno a su ritmo en su casa ya lo trabaja. Y vamos a pasar a Silvia. ¿Me oyes, Silvia? ¿Estás ahí? Hola, hola. Hola, Podcast de Silvia. Natalia. Ahí. Ya. Quedo congelada. Y bueno, me inscribí a este taller porque justamente ahora estoy iniciando un proyecto. Bueno, justamente hay miembros también del equipo en este curso que van a dar apoyo. Estoy iniciando un proyecto que busca acompañar las ollas populares dentro del contexto de esta pandemia. Porque, bueno, llegó la pandemia, vino la cuarentena y sobre todo la gente que depende de los empleos informales necesitaba recurrir a una fuente para garantizar su alimentación y bueno, la respuesta son las ollas populares. Entonces, propusimos ante el CONACYT un proyecto para acompañar estas ollas durante la pandemia para verificar qué medidas se están pudiendo implementar para llevar adelante estas iniciativas, tomando los cuidados que tenemos que tomar en esta época de COVID-19. Y queremos justamente registrar esas medidas en forma de un manual que podamos entregarle después de vuelta a las organizaciones responsables de estas ollas y acompañarle con materiales audiovisuales materiales gráficos, distintos tipos de materiales que den apoyo a la guía y entre ellos consideramos, por ejemplo, hacer podcasts que puedan ayudar a devolver esta guía y que sean materiales fáciles de compartir y de fácil acceso. Por eso, bueno, estamos en este taller para aprender más sobre cómo hacer un podcast y para eventualmente aplicarlo dentro de este proyecto que estamos empezando a llevar adelante. Y bueno, eso. Qué bueno, gracias Silvia. Una pregunta. Entiendo que vuestro objetivo es distribuirlo entre las propias comunidades que están, son consejos también y son guías para las propias comunidades que están trabajando en esas ollas populares, ¿verdad? Sí, sí. Esas mismas comunidades son los recipientes, digamos, serían los beneficiarios de este podcast. Sí, así mismo.
Entonces, como parte del proyecto, justamente, aparte de acompañar las actividades, es hacer entrevistas a los involucrados, justamente para ver que todos qué piensan respecto a las medidas, qué saben, qué no saben, o sea, y a partir de eso, pensar, o sea, generar materiales pensados para ellos y para ellas. O sea, entonces, ya. El podcast para esto entonces, precisamente me sirve para comentar algo. Ahora mientras estamos hablando, debe estar de camino desde Naranjal, desde el este del país, mi compañera Silvia a Asunción, y estamos trabajando con una comunidad H en el este del país, precisamente dándose apoyo a la difusión de su artesanía, bueno, a su semana cultural. Hay un cierto tipo de cosas que tienen que ver con la transmisión de su cultura que quieren no solo preservar, sino fomentar. Entonces, claro, hay un tema en esta comunidad, las comunidades son como el caso como más extremo, pero mucha gente, ustedes lo saben, ¿no? No tiene acceso a datos, los datos cuestan dinero, o los planes con WhatsApp y Facebook siempre son los más ventajosos para casi todo el mundo. Entonces, claro, hay muchos contenidos digitales que o son distribuidos a través de ahí o la gente tiene que pagar datos. WhatsApp, pese a que yo, por ejemplo, le tengo bastante... A la hora de trabajar, bueno, intento huir un poco, pero es verdad que a la hora de distribuir audios y de distribuir este tipo de podcasts que son informativos y pueden ser cortos y precisamente que llega a la comunidad que más lo necesita en ese momento, es una distribución directa y totalmente útil. Y este es el tipo de piezas que podemos llevar ahí. Otras piezas que gasten más datos, lo tenemos complicado. Vamos a pasar a Roque Piñata. Gracias, Silvia. Buenas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Un poquito más alto, si te puedes pegar un poquito más. A ver. Ahí un poco mejor. Ahí tal vez. Hay un poco de ruido, Ahí. pero si te oímos mejor. Más alto. Ahí. Ahí creo Bien. que puede ser. Bueno, yo soy Roque. La propuesta que presenté para poder entrar al curso es en el marco de un proyecto audiovisual también que estoy encarando de manera independiente. Se podría decir que en coproducción con la etnia Macá, trabajando juntos en un documental sobre un tema específico, o sea, de interés de ellos, y que en 2 años que llevo de trabajo con ellos definimos colectivamente de que era un tema de interés para ellos, y la idea de poder entrar al curso y aprender un poco todo lo relacionado al podcast es más bien de mi parte tener un rol de facilitador después, ¿verdad? Mi idea es poder absorber cuestiones tanto conceptuales como técnicas para durante el desarrollo del documental, que seguramente va a tomar unos 6 meses, ¿verdad? Está incipiente todavía, pero poder legar algo concreto a las 2 comunidades grandes Macá que están aquí en el área metropolitana de Asunción, algo concreto como la posibilidad de poder desarrollar contenido en formato podcast, ¿verdad? Estamos hablando de una población de posibles oyentes solo a nivel interno de más de 1.500 personas. La idea es que ellos puedan elegir sus temas, generar sus contenidos en base a sus propios intereses, y que hay ciertamente, si hay algo que tiene el podcast, es el extremadamente bajo costo en comparación a otras formas de difusión de contenido que tiene, ¿verdad? Entonces me parece como una alternativa muy interesante para
para un colectivo como los macaques tienen la particularidad de tener un consumo cultural propio muy alto, ¿verdad? Todo el tiempo están escuchando música propia, el idioma está muy fuerte, pero sí que de repente como que relatos de los abuelos, cuentos tradicionales, ese tipo de cosas se van perdiendo, y también como mecanismo de difusión de su realidad socioorganizativa comunitaria, es muy difícil manejar de boca en boca la información, ¿verdad? En comunidades que en total tienen más de 2.000 personas, ¿verdad? En principio 1.500, hablo de adultos capaces de tener un celular y acceso a ese tipo de cosas, pero me parece que el podcast es una herramienta accesible a muchos niveles, mucho más barato que proyectarse una radio comunitaria a nivel de recursos técnicos, a nivel del mantenimiento. No necesitas pagar un espacio de onda a nadie, o sea, vos podés difundirlo por WhatsApp, por cualquier mecanismo que tengas, ¿verdad? Y también como elemento de reivindicación cultural ante externos, ¿verdad? Porque ciertamente ellos, por ejemplo, se han apropiado de elementos como el fútbol a un nivel cultural muy, muy fuerte, y como mecanismo de reivindicación cultural e identitario ante, ante gente de fuera de la comunidad, ¿verdad? Entonces, el podcast también en castellano podría ser para ellos como un mecanismo similar, ¿verdad? La idea es poder apoyarles tanto a nivel de transferencia de conocimientos y hasta yo diría que lo más importante, por una cuestión de la vulnerabilidad económica de la comunidad, apoyarle a nivel técnico para que ellos puedan sostener en el tiempo su propia serie de podcast o en el formato que ellos decidan, ¿verdad? De, dentro de la forma de podcast que puedan sostener en el tiempo esa forma de comunicación y que vaya creciendo y que sea como un legado un poco más concreto, más inmediato para ellos, que no solo hay una presencia o un interés meramente en lograr grabar el documental y listo, ¿verdad? Entonces, tener como un vínculo más sincero también con la comunidad y poder dejar algo en contrapartida a lo que uno saca o a lo que ellos comparten con uno al momento de hacer este tipo de trabajo. Esa es la idea. Buenísimo. Gracias, Roque. Sí que creo que o sea, no creo que lo pueda cerrar, digamos, dentro del marco de este curso, de por ahí sí tener como un guión, tener más ideas de cómo podría ser, ¿verdad? Pero mi rol sería más que nada como un agente facilitador en algún futuro cercano. Entonces, Claro. A ver, como es breve, obviamente esto lleva su tiempo y demás, pero yo voy a ir pasando también contenidos para que podáis ir aprendiendo a vuestro ritmo, sobre todo la parte más técnica, ¿no? Que tiene que ver con la edición. La grabación es relativamente fácil, pero la edición sí tiene su trabajo y obviamente cada vez, cuanto más uno sabe y más recursos tiene, pues más rico es el asunto. Entonces, eso por el tiempo que tenemos no da tiempo a hacer un seguimiento y demás, pero sí, ya sabemos que hay magníficos tutoriales en vídeo en internet que los programas de edición no dan todos los secretos y todas las maneras. Sí, nos vamos a centrar mucho en el contenido y creo que eso sí podemos trabajarlo bien y eso sí tenemos. Tienes toda mi palabra de que eso va a ser poderoso. Vamos a intentar que sea lo más poderoso posible. Y luego ya, poco a poco, uno vaya aprendiendo la parte más técnica o se vaya apoyando en otra gente, como digo, para poder ejecutarla. Sobre eso los compartiré, también me he apuntado aquí para compartiros el podcast bilingüe de los H, que también es parte de Onda Salud en nuestra emisora, digo emisora porque son podcast, pero emisora digital, que quizás te puede dar una idea también de qué tipo de contenido la comunidad ha decidido también trabajar o cómo han decidido trabajar ellos. Y a ellos les hemos estado haciendo un seguimiento todo este año y un apoyo para empoderarles básicamente y que sean ellos los que ya consiguen, ya hacen ellos
todo. Ellos únicamente lo envían ya mezclado, grabado, mezclado y demás. Nosotros lo único que tenemos que hacer es subirlo a internet. Y ha sido un trabajo de un año, pero ha sido genial. Y creo que ese es el camino, ¿no? Que tienes que seguir tú también, ¿no? Totalmente. De hecho, justamente a nivel técnico yo tengo conocimientos, tengo experiencia, ya estuve realizando cosas tanto a nivel de grabación como de postproducción, pero sí que tengo claramente un agujero grande en todo lo que tiene que ver con el guión, con el proceso de preproducción, la preparación, de cómo concebir conceptualmente el contenido, ¿verdad? Entonces, eso, sobre todo, eso es lo que me interesa, ¿verdad? Ya colaboré en otros casos a nivel técnico, pero sí que es algo que estoy en cero, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la cuestión conceptual y de contenido. Vale, pues eso es precisamente lo que vamos a trabajar más a fondo. Y eso es lo que yo tengo más experiencia, así que ahí tiene mi palabra de que vamos a darle duro. Sara Saavedra. Gracias, Roque. Buenas noches, ¿qué tal? Al proyecto de Silvia, al proyecto de las ollas populares. Yo no soy oficialmente miembro del equipo de investigadores, pero yo tengo una formación en informática. Entonces soy la que más rápido va a poder aprender sobre las herramientas de edición y todo. Y me compró el proyecto desde el primer día, así que es mi forma de aportar en todo lo que van a hacer. Buenísimo, Sara. Pues ahí no tengas también duda en pedir. Yo les iré compartiendo contenidos, como les estaba diciendo, formativos, para que cada uno en su casa pueda avanzar al ritmo que desee, pero si encuentran cualquier falta de, uy, me gustaría más aprender sobre esto en concreto porque no, tal, obviamente dígamelo y al toque les busco un buen contenido sobre el que aprender, ¿ok? Como les digo, esto es una pasada amplia por un mundo que como todo lo audiovisual puede ser lo complejo que queramos. Entonces, si hay alguna cosa en concreto de lo que les interese sobre, imagínense, cómo grabar nuestros propios efectos de sonido para no usar los que ya hay, pues hay muchas maneras de hacerlo y muy baratas y muy divertidas. Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero quizás esto no lo vamos a ver en algún contenido que les tengo preparado, pero si quieren saber más sobre eso, pues eso es un ejemplo, ¿no? Y gracias, Sara. Vamos a pasar a Ceci Ramírez. Oli, ¿me escuchan? Que cambió la decoración de su pieza. Entonces, yo soy Estefi Ramírez, soy cantautora y gestora cultural aquí de Paraguay. Y también estoy agradecida por el espacio, está buenísimo esto de los podcasts. Creo que si bien ya existe hace mucho tiempo, creo que este tema de la pandemia y el encierro hizo como que refloten un montón de otras cosas online que uno podría hacer o comunicar. Y yo tengo una idea que arranqué haciendo vivos de Instagram, pero que ahora quiero mutar a un podcast de 10 capítulos, donde quiero entrevistar a mujeres en la música, no solo de Paraguay, sino también de otros países, que es lo que me facilita el método Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Que no hace falta que yo viaje para hablar, pero más que nada es hablar de música a música, no esa entrevista clásica que uno puede leer en un diario o puede ver en la televisión, sino que preguntar nuestro día a día, capaz que hay un montón de cosas que nadie sabe detrás de lo que es trabajar, ser músico, música independiente, sobre todo autogestivo, y todo ese detrás de escena que nadie conoce y que nadie pregunta. Entonces, esa es mi idea, y también, como mencionó recién Roque, me interesa mucho el tema del guión y de plantear bien, como que armar bien ese compactito, como dijiste también vos, Miguel, de trabajar mucho primero para después, ya que fluya todo a la hora de darle play, ya con la persona,
tener todo armado, una estructura como para que no te agarre de sorpresa y que no se tenga que editar en lo más mínimo, ¿verdad? Como que el guión sea bien sólido. Y también me encanta todo lo técnico, todo lo que es efectos, edición, software, que es lo que, tema de micrófono que hay que comprar, que no, cero presupuesto, cómo podemos hacer. Como que todo lo técnico también me interesa bastante. Y nada, eso, gracias y nada. Gracias, Steffi. Entiendo y si no recuerdo mal, en tu postulación, la idea es entrevista, ¿no? Va a ser una serie de entrevistas y cada capítulo, digamos, va a ser una entrevista con una música y quizás algún añadido más o menos, ¿no? Pero básicamente va a ser cada capítulo un capítulo una persona. Sí, así es. Eso es muy interesante. Aquí nuestro amigo Nico, ya sabes que nos puede contar algo sobre ese tema. De hecho, nos lo va a hacer en la parte de guión, la tercera parte. Ahí le voy a dar bastante la aposta en ese sentido. Hay unas cuantas cosas que he aprendido por el camino. Ahora, si quieres, cuando terminemos el repaso, Nico, le haces un planteamiento de tu experiencia en ese sentido. Y continuamos con Josué. Estamos ya casi llegando aquí al final de esta primera sesión de introducción para ponernos en común. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, yo soy Josué Congo, y la idea de mi podcast, que se llama Charla Pendiente, la verdad que el nombre se le ocurrió a mi hermano, y lo que hice fue en esta pandemia, yo estudio periodismo y en mi último semestre tenía que hacer un trabajo práctico, y lo que hice fue aprovechar el trabajo práctico para hacer un demo de podcast. Hice el demo para mandar a mi profesor y de paso le pasé a amigos por WhatsApp para que me den un feedback de qué tal estaba el episodio. Y lo que hice fue un reportaje donde investigué, o sea, prácticamente escribí un reportaje y lo traduje como un guión más para hacerlo en podcast. Y se trataba de trata de personas, ¿verdad? O sea, una niña que fue víctima. Entonces, a partir de eso, yo entregué mi tarea. Como conseguí el contacto de una fiscal, esperé un mes para que ella me cuente la resolución del caso y volví a editar mi demo y alcé a Spotify, así de una, volví. Y grabé con mi celular, con un micrófono solapero. Entonces lo que se me ocurrió era, tengo mi cátedra de la Facu y no quiero desperdiciar mi tiempo, y si no subo ahora un podcast, quizás me cuelgue y nunca más lo haga. Por cómo soy, ¿verdad? Entonces lo que hice fue ponerme presión a mí mismo, teniendo ya mi contenido subido y sabiendo que tengo que sí o sí hacer el siguiente. Y me enteré de esta convocatoria y me pareció súper bueno para poder ir mejorando. Y alcé 3 episodios y son todos diferentes, no hay una línea. Y creo que lo que me puede ayudar esto es a que mejore. El último episodio le hice una entrevista a Irene Rotela, que está súper buena la entrevista, es muy genial hablar con ella. Y el segundo es sobre Lelutier, o sea, no tiene ninguna relación ninguno de los episodios. Esa es la idea que postulé, que se llama Charla Pendiente porque yo era militante de un movimiento, y en ese movimiento había cosas de las que no se hablaban políticamente o de cualquier cosa, y yo me sentía censurado ideológicamente. Entonces pensé que en un podcast yo podía, las preguntas que tengo, tener esas charlas pendientes con otras personas o investigar cosas que a mí me parecían interesantes y que tal vez a otras personas también. Y la idea que no postulé, una que se llama The Random Tour Podcast, que sería hacer viajes por Paraguay, hacer entrevistas, pero con fotoreportajes de los viajes. No sé, de repente ir a entrevistarle a Nico, yo vivo en Caguazú y viajo hasta Asunción, y Nico que hace podcast, pero yo le pregunto sobre qué cocina, ¿verdad? O sea, nada que ver de la faceta normal de las personas, ¿verdad? Hablar con Menchi sobre fútbol, cosas así. Esa es la segunda idea que no postulé, pero la primera sería la correcta. Si sos fan de Lelutier, puedes escuchar, es muy bueno el podcast. Hay unas anécdotas muy buenas. Y
Y nada, me gustaría aprender sobre escribir, guionar. Sé editar un poco por la facu, pero me gustaría aprender más. Y me gustaría, si pueden escuchar mis episodios para darme feedback también. Y eso. Gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Josué. Pásanos ahí en el chat si quieres un enlace a los episodios para que compartirlo aquí con los compas. Y lo bueno es que ya te aventuraste. Lo suyo es hacer así me gusta el estilo kamikaze de Josué. Hay que tirarse a la piscina, como dicen por acá. Y hay que aprender haciendo, ya está. No vamos a tener algo, no vamos a tener nada perfecto al primer momento. Vamos a pasar ahora a Sandra Reyes. Estamos ya casi terminando. Hola Sandra, creo que tienes que quitar el mute de tu micro. Actívalo ahí. Ahí está, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo al igual que Josué, ya me aventuré, tengo unos cuantos capítulos ya en Spotify. Al comienzo, al principio fue más bien como explorar, como experimentar. Lo que hice fue, mi podcast se llamaba Te leo para mimir, y lo que hacía era leer fragmentos de obras literarias de gigantes de la literatura. Como dije, fue como para probar así más bien mi elocuencia, mi pronunciación y eso. Y ya ahora como que tengo más claro lo que quiero hacer, que es hacer un programa de una millennial hecha para millennials, para personas de mi generación que crecimos, que tengamos en común, que nos resuenen las mismas cosas como series o qué sé yo, y llevarlo a un plano más trascendental, ponerle como para que, qué buen nombre, Sandra, gracias. Que les resuene a otras personas, como para que pueda ser más abarcativo. Además, quiero hacerlo multiplataforma. El último episodio, porque hice un reformateo. Cambié el nombre de mi podcast, ahora se llama Pensamiento Lateral, y lo que hice fue proponer una frase de un pensador contemporáneo que lo que dice es que el lenguaje crea la realidad. Eso es una cuestión muy trascendental, por ejemplo. Hay mucho por desentrañar. Y lo que quiero hacer es un feedback con mis seguidores. Yo en mi descripción pongo mi Instagram y lo que hago es, propongo la idea, y la idea es desentrañar con mis seguidores, que ellos me respondan eso a través de hacer una onda multiplataforma. Entonces ellos me responden y hacemos, yo no quiero como presentar una tesis y que se quede ahí. Lo que quiero es ir en busca de la verdad, que me respondan a eso, que puedan argumentar, que me tengan, o sea, es como crear esto juntos. Esa es mi idea. Y en eso estoy. Lo que me han dicho, uno de los comentarios, es que de repente me cuesta un poco hilar mis ideas, como que divago mucho, y en eso es lo que yo estoy buscando, a ver qué puedo aprender. Y es eso. No pasa nada, eso es muy millennial, pero también de los anteriores, como mi generación, ¿eh? O sea, eso de costar leer ideas. Sí, por eso, no, pero me es refería... bastante común al ser humano, pero sí, vamos a intentar, sobre todo eso, poner como, más que orden en las ideas, porque quizás es una palabra que no conviene, pero sí crear hilos conductores que tengan que ver y que por ejemplo, entre los desplazamientos de Josué, hay programas, por ejemplo, de entrevistas de gente que no tiene nada que ver una con la otra y que aparentemente puede ser muy random, pero es que el tono o el sonido o el diseño del sonido puede ser lo que sea el hilo conductor, digamos, ¿no? La manera en que cuentan las cosas, la manera en que preguntan las cosas. Es otra manera de decirlo y te da una libertad de tratar muchos temas distintos. Lo que a mí me pasa, lo que a mí recurrentemente me pasa es que yo en mi cabeza lo que trato es comprimir lo más que puedo mis ideas, pero como son como muy complejas, a muchos les cuesta hacer las conexiones, ¿verdad? Entre una idea y otra. Para mí ya está ahí, pero la gente no está en mi cabeza y no puede entender eso. Y es eso, la manera en que yo me comunico es lo que quiero mejorar. Dale, buenísimo.
Gracias, Sandra. Y ya para terminar, vamos con Mali Flores, que nos cuente también sobre su proyecto. Buenas, Mali. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Mali, soy periodista, pero creo también que esta es una carrera en la que hay que estar en constante formación y por eso también ahora estoy metida acá. Estoy estudiando también locución, estoy en el segundo año del IMA, entré tarde porque estaba rindiendo hoy. Y bueno, el proyecto que yo presenté es el de contar historias, o sea, dar a conocer las historias y las obras también de artistas de las diferentes artes, de la música, del teatro, del cine. Y dónde mostrar esto es lo que estoy viendo, porque estuve haciendo también un curso en Argentina que era sobre periodismo de rock en redes sociales, y fue un curso de 3 meses, y de esto ahora surgió un proyecto allá en Argentina, que es el de crear un nuevo medio de comunicación que sea de multiplataforma, y voy a ser la única paraguaya, y bueno, uno de los formatos que vamos a trabajar es el podcast. Entonces la parte musical me gustaría presentar para ahí, y aparte tengo otro proyecto de programa de radio, pero aparte de la radio quiero trabajar lo que es específicamente podcast, entonces es crear contenido para ambos proyectos, ¿verdad? Que tengo, para el nuevo medio en Argentina, que es un medio que va a ser de cultura joven, donde ahí me gustaría presentar no solamente lo que es música, sino también la parte del teatro, dar a conocer a nuestros artistas de acá, y sobre todo a los que son nuevos, a los emergentes. Es lo que más me interesaría. Dale, muchas gracias, Mali. Vamos a encontrar también la manera ahí de plantear el hilo conductor, y que es interesante, ¿no? Que sea también como un proyecto transmedia en el que seas como la pata radiofónica, sonora de otro medio, y puedas aportar por otra parte. Y ahora simplemente, mira, me dice aquí una buena referencia. A partir de la siguiente clase, bueno, a partir de mañana, van a tener también en Moodle una petición que le voy a hacer a modo tarea. Y es que esto que acaban de contar también lo sean capaces de resumir en un párrafo. Como una manera también, no es por redundar, simplemente por ordenar un poco las ideas, ser capaz de, como si le estuviéramos contando a alguien, en el que imagínate que entramos en una productora, en una emisora o demás, y le queremos contar a alguien, bueno, esta es mi idea y esto es lo que voy a hacer, y así lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el contenido y cuál es el tono, que es una manera, que es la otra manera, que es qué queremos contar, pero cómo lo queremos contar? Creo que es muy importante a la hora de darle un carácter diferenciador, y por el camino divertirnos, o sea, es encontrar nuestro tono que nos valga. Entonces, voy a hacer un foro en Moodle en el que tendrán que entrar, bueno, decir, soy Silvia, soy Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Este es mi proyecto. Si tienen un enlace del proyecto, mejor que mejor. Obviamente, si ya tienen, como Sandra, como Josué, ya tienen algo producido, mejor que mejor. O como el caso de Garufa, que ya forma parte de una radio en el que, mira, he estado en este programa, o lo que sea, pues también, si lo queréis compartir. Y voy a dejar ahí también, ahora mismo, que Nico cuente un poco, igual ya lo hizo en ese vídeo que le pedí, pero para los que no conocen a Nico, un poco sobre tu experiencia, que a mí me parece súper válida, y por eso también te invité a formar parte de esto. Creo que sois un grandísimo valor, tanto tú como Omar, como la gente que activáis allá en Paraguay. Y sobre la manera, ¿qué nos puedes decir, Nico, sobre precisamente eso, sobre la manera
sea, en algo tan diverso como el mundo LGTBI y de los derechos humanos, ¿cuál es vuestra manera de contar las cosas? 1, 2, 3. Bueno, hola, ¿verdad? Primero, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto encontrarnos y qué gusto que hayan tantos proyectos que se estén sumando a esta enorme revolución del podcast, que marketingero, ¿verdad? Pero es verdaderamente impresionante y en especial la forma en la que la pandemia dinamizó esto, porque definitivamente, o sea, probablemente hacía falta también una especie de, o sea, nosotros teníamos, o sea, tipo, la nueva cultura de las redes dinamizó mucho lo que es la cultura en ocular, por decirlo de cierta manera, y las imágenes y la forma en la que toda esa la construcción narrativa audiovisual estuvo como que muy presente, y en especial la fotografía, que de repente hubo un boom fotográfico y estuvo por todos lados. Yo también te amo, Steffi. Faltaba una pata. Faltaba la pata de escucharnos, faltaba la pata de la voz, faltaba la pata de la cultura. No es que no haya existido música, pero estamos, o sea, tipo, definitivamente estamos hablando de un género distinto, con de cierta manera, no tanto, pero un poquito la muerte más o menos de la radio, no sé si la muerte, pero está un poquito en coma. Definitivamente nos trajo también una manera de repensarnos de repensar la forma en la que nos escuchamos. A ver, muchas cosas. Yo, a ver, me llamo Nicolás Martínez, ahora, me llamo Nicolás Martínez, yo soy uno de los co-creadores de Puto el que lee, que es un podcast de Cuarto Mundo, que es que estamos armando una organización que milita por los derechos humanos, que activa por los derechos humanos, y que está como que está enfocado en el arte. Independientemente al hecho de que Puto el que lee nace como un proyecto de artistas LGBT, fuimos creciendo y fuimos desarrollando en una identidad en donde empezamos a disputar un poco esa identidad de lo LGBT, tan rígido como si fuese que a lo LGBT no le intersecta la clase, la raza, muchísimas cosas, ¿verdad? La geografía, el idioma, definitivamente demasiados elementos, ¿no? Entonces hoy no nos gusta tanto decir que somos un podcast LGBT, aunque un poquito somos, ¿verdad? Pero definitivamente no somos un podcast LGBT. Nosotros definitivamente, y esto es algo, por ejemplo, que escuchándole hablar a todos ustedes, les quiero tirar también, por ejemplo, nosotros ahora tenemos tipo episodios de Puto el que lee, tenemos, mañana voy a subir 68, más 20 especiales más o menos. O sea, estamos cerca de los 100 podcasts más o menos. Yo creo que hasta hoy no puedo decir exactamente qué es lo que queremos. No tengo idea. O sea, no es que no tengo idea. Y esto es algo que voy a tirar sumamente pretencioso, pero yo creo que definitivamente, o sea, por ejemplo, el filósofo Heidegger decía que uno no es, uno está siendo. ¿Sí? Independientemente de que Heidegger era nazi y no nos gustan los nazis, me parece que dentro de su propuesta filosófica está eso que, bueno, después toman también otras corrientes de la filosofía, ¿verdad? Yo lo que escucho son muchísimos proyectos súper interesantes, pero que en el nombre de que hay que tener nomás un poquito de cuidado en el nombre de la categorización, que nos detengamos. Muchas veces, a partir de el siendo, es que vamos más o menos identificándonos. Igual, como que veo mucha energía y muchas ganas de hacer. Es muy, bueno, en esta cuestión tan específica de la democratización del acceso a la cultura, por así decirlo, en el sentido de que antes probablemente nuestros padres, para escuchar el último disco de los Beatles,
tenían que cruzar la ciudad, sentarse en una sillita con quien sea que haya conseguido de algún tío que vino de no sé dónde cuerno, y sentarse y escuchar el disco entero. Hoy no es así. Yo digo nuestros padres, como si fuese que todos tenemos la misma edad, no tengo idea, probablemente hay gente mucho, o sea, probablemente los padres de muchos de ustedes ya no vivió esto, pero que un poquito me parece que algo de ese rango etario compartimos. Me parece que tenemos que ser conscientes de una cuestión súper importante, que es que esta democratización tiene del acceso a tiene un lado súper positivo, que es el hecho de que, ¿qué será? La otra vez me pasó, por ejemplo, que dije así tipo, ¿será que hay buen cine en Sri Lanka? Googleé cine Sri Lanka, la película mejor votada, y encontré en YouTube todita la película de Sri Lanka, y esa misma noche vi una película de Sri Lanka, la película mejor puntuada, ¿verdad? A lo que voy nomás es que tenemos un mundo en nuestras manos. Tenemos que ser muy conscientes de que esa democratización también lo que hizo fue una disputa por nuestra atención y todo lo que implica, porque las marcas no son ajenas a esto, las marcas y ni mucho menos los intereses políticos. Entonces, la concentración en torno a qué es, no sé, y esto me parece que es algo que podemos llegar a debatir, en qué tanto tiempo nosotros tenemos para convencerle a una persona que nos escuche. Entonces hay toda una planificación en torno a eso, en torno a ser muy conscientes de que algunas veces tenemos segundos. Y así el tipo puede estar escuchando otro podcast, el tipo, la tipa, le tipe, ¿cómo? Puede estar escuchando otro podcast, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy conscientes. Yo me acuerdo, el primer capítulo de Puto el que lee, estar enfrente de un micrófono asusta. Muchos dirían que no. Asusta. Te quedas callado, no sabes qué preguntar. Nuestro podcast es un podcast de entrevistas. Entonces no tenemos del todo llenado. Pero igual yo quiero quebrar un poquito el mito de decir, por supuesto que tenemos un fly llenado. O sea, tenemos las preguntas, tenemos más o menos pensado, tenemos más o menos maquetado. Y eso definitivamente fue determinante a la hora de plantear el proyecto. Había algo que decía, no sé acá qué tanto se puede pensar, o sea, la propuesta, había un revolucionario ruso de nombre Lenin, nada más y nada menos, que proponía la discusión en torno al periódico. Él decía el periódico, estamos hablando de 1917. Como una plataforma, como un eje a través del cual discutir con lo que en ese momento era la militancia obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, obviamente, no hacemos un periódico, pero nosotros lo que queremos es, de cierta manera, aprovechar este espacio para construir puentes y plataformas de diálogo entre los diferentes artistas, activistas de la región. Un podcast no es solo un podcast. Ninguna obra es solo lo que implica materialmente. Una obra implica también una oportunidad de interconectarnos entre todos, plantear nuevas formas de escucharnos, en especial el podcast que tiene que ver con eso, con lo audible. Entonces, yo les diría, bueno, la verdad no sé qué les diría, no me siento precisamente en el lugar de aconsejar ni nada por el estilo. Estoy acá viendo mis notas porque tengo notas, porque todo está llenado de chicos picos de rating. Les diría que hay una frase en inglés, es re de cheto de repente tirar una frase en inglés, pero hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho que dice fake it till you make it. Significa tipo, fingí que podés y eventualmente vas a poder.
Y que esto no tiene que ver con ser un cara dura, un poco sí, no tanto, pero un poco sí. No, pero nosotros sí. definitivamente No somos pasa cara nada, dura. Nico. No pasa nada. Y quería promoverles a que la caguen como nosotros la cagamos. Nosotros entrevistamos de repente activistas. O sea, la caen en el sentido de, bueno, acá estamos y escuchamos de repente entrevistas y decimos, ¿qué fue esto que planteamos? No hay otra forma de hacerlo. No hay. Absolutamente no hay. No sé exactamente cuánto tiempo tenemos. Ya estamos sobre la hora, pero termina de 5 minutos si quieres, Cierro un poquito. Robarle mucho a los compas y si tienen alguna pregunta. Bueno, si querés podemos avanzar con preguntas, si es que alguien tiene preguntas. Tengo unos cuantos archivos que, o sea, tengo unos cuantos podcasts que sugerir, que son como que de diferente índole. Están las entrevistas que son más ligeras, están los que es absolutamente guionado, están los que hacen énfasis en la calidad del sonido, o sea, de la construcción narrativa que tiene la melodía, pero no la melodía como en cuanto a música, la melodía de lo que nos rodea, ¿no? Que es toda una filosofía particular. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, les escucho, si no, no sé cómo avanzamos, Miguel, dime tú. Nada, vamos a, si alguien tiene alguna pregunta, tampoco les queremos robar mucho tiempo. La primera mal llamada, no me gusta decir lección, llamarlo, bueno, el primer módulo está ahí colgado. También, si han podido verlo y tienen alguna pregunta, también, sobre todo lo interesante es que puedan escuchar tanto sus ejemplos como los que me va a pasar Nico, para que empiecen a abrirse la mente en cuanto a las posibilidades que hay. Pero lo mismo digo, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acaba de comentar Nico, sobre el fake it till you make it, como dice? Vamos a hacer un poco caretas. Yo creo que es totalmente válido. Sí, voto a favor. Banco la moción del compañero Nico. Sí, totalmente. No tengo preguntas, pero sí me gustaría decir que, bueno, que me pone contento sumarme, estar acá participando y llenarme de, voy a decir, de fuerza y de voluntad también, porque escuchar a otras personas que comparten sus proyectos así como que a uno también lo impulsa y lo motiva, y eso está bueno, más allá de toda la mierda que está sucediendo, eso está bueno. Y se me ocurren cosas como para discutir y agitar el avispero, digamos, para reflexionar y como criticar y criticarnos, digamos, con esto del podcast, que de repente me encuentro con ganas de hacer un podcast, hablo de mí personalmente, y de que no consumo podcast, por ejemplo, sino que me quiero hacer justamente por ahí el millennial, ocupar un espacio, llenar algo, y para qué sobredocumentar, para qué seguir haciendo cosas, digamos, para qué llenar. Y bueno, creo que así también se pueden hacer montones de preguntas que pueden ser como disparadoras, iniciadoras de algo que después lleve quizás a la forma que puede tomar tu contenido o hacia algún rumbo en específico. Y bueno, y no sé, creo que también está bueno discutir o reflexionar también como todo este nuevo mundillo que aparece de repente, que es el podcast, y que bueno, qué sé yo, lo poco que he visto, que he entendido, como que también es parte de un star system, digamos, más allá de que cada uno lo puede hacer en su propia casa. Es como que el podcast o las plataformas de podcast, siempre detrás de eso hay como figuras ya reconocidas que vienen a ponerle voz a algún relato o algo, y hay como también todo un star system, es decir, no sé, gente famosa haciendo un podcast, no famosa en el sentido de la farándula, pero sí alguien destacado en cierta área.
Acá en Argentina está el podcast de Anfibia, por ejemplo, que es de divulgación científica, que es increíble y que también abarca montones de temas, que bueno, que por ahí se puede recomendar el podcast de Anfibia. Como también hay radios nuevas que han surgido desde radios de internet, digamos, que se volcaron al podcast también. Y bueno, todo eso son cosas que yo acarreo adentro y que me gustan compartirlas como para discutirlas y reflexionarlas también. Bueno, eso solamente que quería acotar ahí. Dale, gracias, Carufa. El tema que estás diciendo tú, sobre qué vamos a aportar, me ha venido a la mente, ¿no? El otro día precisamente con un amigo músico, DJ, que ahora está muy, muy de bajona en estos tiempos ahora que no hay eventos y menos eventos de baile. Acá ya estaba como pensando, ¿y qué estoy aportando yo? Y si creando más música no estoy ya aportando más ruido a toda esa sobreproducción digital y su sobreproducción. Pero bueno, también hay que pensar en qué quiere, en por qué ha querido ser uno productor o ha querido ser uno artista. Le decía yo, digo, bueno, recuerda por qué empezaste en esto. Recuerda qué querías hacer y recuerda qué querías conseguir y como autor. Y por un lado está la expresión de uno a uno mismo, que tiene todo el valor. Y por otro lado está lo que acaba de decir Nico, en el que un podcast o una pieza, digamos, dentro de lo artístico, si nos ponemos, nunca es solo una pieza, es algo más, es algo sobre lo que discutir, es algo sobre lo que crear, es una plataforma que puede servir para otra cosa. A mí me ha servido estar en la radio primero y luego haciendo podcast, por ejemplo, para hacer una tontería, pero para tener acceso a gente que en la vida pensaba yo que iba a poder ponerle un micrófono delante. O sea, olvídate. Si ya vas de parte de, no es que esté haciendo un programa o esté haciendo un podcast, bueno, sí, pasa. Bueno, bien pedo pensaba yo que me iba a meter en la casa de gente que yo admiraba o que igual luego se me pasó la admiración, pero bueno, que tuve acceso a muchas cosas que eran impensables. Entonces, por ejemplo, el podcast tiene esto, es una plataforma también y como tal podemos crear en base a eso. Por ejemplo, aquí la compañera Silvia lo que quiere es aportar también precisamente a un proceso de las ollas populares. O sea, es decir, es algo más que simplemente una pieza sonora o una pieza artística. Hay muchas maneras de verlo. O Roque, que quiere en base a eso aprender para capacitar al pueblo macá residente en Asunción. O sea, hay muchas maneras de cosas, muchas maneras de verlo y muchas cosas que uno puede lograr en base a eso. Y por eso la selección fue tan variopinta, como pueden ver, que es lo interesante, que aquí como dicen en mi pueblo, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, aquí creo que estaba también en esta salsita de muchos ingredientes distintos, estaba la gracia. No sé qué opinas tú, Nico, por eso he esperado para comenzar la ronda de Alcohólicos Anónimos. Sí, definitivamente uno nunca sabe exactamente dónde va a terminar. A nosotros también nos pasó que nosotros empezamos pensando, bueno, le vamos a entrevistar a nuestros amigos y de repente terminamos, yo no sé si alguien de acá es de Perú, pero repentinamente estuvimos entrevistándole, pero de la nada, se acercó él a nosotros un periodista peruano que es bastante conocido, es muy loco porque ahora mismo me olvidé su nombre, que es el que publicó las notas sobre que fueron los que terminaron tirando el gobierno Fujimori. Y nosotros así tipo, ¿cómo? O sea, tipo, hace unos meses estábamos en una cafetería hablando un poquito de este proyecto y repentinamente estamos en Perú entrevistándole a esta persona que tiene más de 7 millones de seguidores en Twitter. Y que otra vez decidimos no publicar su entrevista
porque, porque el tipo era un poquito facho. Entonces dijimos, bueno, para amplificar voces de facho, chicos. En fin. Steffi, veo que tenías una pregunta. A ver un poco. Pero ahí me respondiste, porque mi pregunta era si al inicio, o sea, que dijiste que nunca sabes dónde puedes acabar, o sea, que nunca imaginaron dónde iba a terminar el proyecto, y si al iniciar, por ejemplo, bueno, tenían ya como una lista de gente a quien entrevistar, y después si esto eventualmente se quedan sin entrevistades, ¿cómo mutaría el proyecto o más que nada las ideas de pensar, che, esta entrevistada me va a aportar este tema? Decís que va a poder, qué sé yo, bla, bla, como que la estructura, el pensar de antes, pero ahora me decís que, bueno, cayeron ahí, como que, bueno. Pasa que hay algo, me parece que tenemos que ser un poquito conscientes también, tanto de nuestros entrevistados como de nosotros mismos, es que capaz suena un poco embore, y embore a los que no son paraguayos, tipo capaz suena un poco argel, un poco mala onda, pero algunas veces todos creemos que nuestra opinión es demasiado importante. O sea, tipo, y yo he estado ahí, o sea, tipo, es así, tipo, no, esta opinión es de un refinamiento sublime. Algunas veces no tanto, pero el mejor filtro es el tiempo. Y es la mejor forma también de saber exactamente cómo uno construye su proyecto, ¿no? Haciéndolo, viendo qué tal, cómo se siente y construyendo a partir de la experiencia. Entonces, Steffi, te diría eso. Así como de repente para nuestras, que esto es algo que los putos lo tenemos bastante definido, esta cuestión de las categorías y de definirnos 100% así, tin, rigidito, algunas veces nos sirve. Experimentemos, porque todo parece ya orientado mejor. Pero sí, veamos qué sucede, estemos dispuestos, porque nuestros podcasts hoy van a ser entrevista y mañana, quién sabe. Nada, les tiro esa. Gracias, Nico. Te amo. Ahí está, gracias Nico, gracias Steffi. Si alguien más quiere aportar algo, ahora estamos en el momento, y si no... yo seguía con la mano. ¿Sí? la mano. Adelante, Garufa, por favor. No me acostumbro a levantar la mano acá en este... No, corta, aquí nada de formalidad. No sé si alguien más... nada, que bueno, con esto que decía, y si retomando un poco lo de la frase en inglés, el do it yourself, un poco esa cuestión medio punky de, creo que ahora todos lo podemos hacer, como el caso de Josué que grabó con un celu, y retomando lo que decía Roque, de que bueno, es por ahí algo bastante económico para realizar, para materializar un podcast, que bueno, que dentro de la gran variedad, del gran abanico de posibilidades de las temáticas, creo que también se llega a otra cuestión de que el otro proceso, digamos, cuando ya está materializado, de cómo moverlo y cómo comunicarlo y cómo hacer que llegue, ¿no? Por ahí a los públicos específicos y todo eso, que también es otra cosa re loca, que es otra discusión y otro mundo aparte, que bueno, que podemos estar creo que hasta las 12 de la noche, porque todos los días se van haciendo como estrategias nuevas o chanchullos nuevos para mover y comunicar algo, digamos. Que nada, eso. Sí, la verdad que yo soy muy de la filosofía, al menos en este caso, en este tipo de producciones, de la filosofía do it yourself, más que nada porque, bueno, siempre lo he planteado como bastante experimental. No significa que cada uno tenga que seguir ese camino. Ahí cada uno elige su camino. Por ejemplo, Alex García Amat. Por eso me encantó invitar a dos personas como Nico y como Alex, que ya le conocerán. Alex, si bien
tiene un pensamiento parecido a elegir un camino totalmente distinto, mucho más comercial. De hecho, se dedica a hacer podcast para marcas, incluso para empresas, para instituciones, para otra gente. Empezó haciéndolos dentro de la radio, dentro de una radio digital, pero ahora los hace para otra gente, bueno, como una manera, a modo productora, para poder hacer contenidos para otra gente. Entonces, hay muchas maneras de verlo, tampoco le voy a condicionar, pero sí que es verdad que en el do it yourself está, en el do it yourself y en el, y en el fake it till you make it. Creo que hay dos filosofías que tenemos que seguir, que bueno, vamos a ponernos a hacerlo y con el tiempo iremos refinando. Igual que la primera cosa que grabes no le va a sonar como la última que... este es un local de ensayo, vamos a verlo así. Si alguien más tiene algo que aportar, les digo, tampoco les quiero robar mucho tiempo. Sadi, adelante. Quiero aportar una pregunta. Adelante. ¿Qué piensan ustedes de la duración? O sea, yo no sé cómo se maneja en el formato de podcast, pero sí veo que hay bastante variedad en cuanto a la duración. Yo no sé si eso le define el género o el target o cómo, o si es más comercial tiene que ser más corto, si es más documental puede bancarse que sea un poco más largo, si dura 1 hora está bien que sea documental y si va más de 1 hora ya es como medio un bodrio, o sea, más o menos cómo ustedes ven esto de la duración del contenido, también pensando un poco en no saturar, pero en ofrecer un contenido de calidad y que pueda ser interesante. ¿Alguien de los compas le quiere contestar a Sadi? ¿Alguien tiene alguna idea sobre eso? Te tiro una, Sadi, que obviamente, esto es en mi opinión más que nada, ¿verdad? Personalmente, a mí me gusta mucho el contenido, muchas veces teórico, en el sentido que me gusta, por ejemplo, los podcasts de filosofía o de política y bla, bla. Desconfío, por ejemplo, de los podcasts que duran menos de 15 minutos. Pero porque tiene que ver con el contenido que a mí me gusta consumir. Mucha gente me dijo que era como que un poquito la crítica que le hacían a Puto el que lee, es que los podcasts duraban entre 45 minutos más o menos, ¿verdad? Hay que me parece que es un dato o sea, que es un tip que es específico también para lo que planteas, que es encontrarle a tu nicho y hablarle a ese nicho. No, hay miles de personas van a ver que prefieran podcast de 10 minutos y otros que van a preferir 40 minutos. Depende mucho de tu propuesta y también de dónde vos encuentres en las personas, más o menos el nicho que te escucha, ¿no? Nosotros hacemos un podcast sobre literatura, arte, de repente política, etcétera, etcétera. Probablemente, y entrevistamos gente, o sea, tipo un podcast de 15 minutos algunas veces no nos da. Entonces, en realidad, no me parece que la duración defina el género, pero si hay algo que, nuevamente, no sé, yo muy abanderado, ¿verdad? Pero si hay algo que definitivamente también sabemos los putos, es que lo único que sirve es también el empoderarse y el orgullo y el decir, si voy a hacer en media hora, voy a hacer la mejor media hora del mundo. Y sólido. Y si voy a hacer 45 minutos, voy a hacer los mejores 45 minutos del mundo. O sea, tipo, esa cuestión, o sea, no lo hagas tipo ni obligado, ni te apures, ni bla, 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 bla. Déjalo, deja que sea lo que tenga que ser. Qué buena ahí, Nico. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, Josué. Yo creo que también depende, o sea, depende mucho de tu narración o tu historia y lo que le querés hacer divagar a la persona en su cabeza. Por ejemplo, hay una productora de podcast español que se llama Podium y tiene ficciones que son buenísimas. O sea, te imaginas los disparos así de una tercera guerra mundial en tu cabeza, ¿verdad? Y es muy bueno, pero tiene uno que se trata de un juicio a un piloto que era un piloto de tipo que tienen que salvar a los aviones cuando están siendo invadidos por terroristas. Y
el piloto tenía que decidir, tenía que hacer que se baje el avión para poder aterrizar, para que no explote, pero justo donde iba a aterrizar era una cancha donde había muchísimas personas y el aterrizaje mataría a las personas de la cancha. Entonces él decide echar al avión. Y la historia se trata del juicio del tipo. Entonces tenés un primer capítulo que dura como 1 hora, donde vos escuchás el juicio y él contando su historia, y luego tenés uno de 5 minutos donde hay un narrador que te dice, ¿querés escuchar el veredicto de si él es inocente o si es culpable? Y luego escuchás el veredicto de cuando es culpable, un final alternativo y el otro, y luego tiene un preludio otra vez. Y es tipo, o sea, un divague, yo me colgué con eso. Entonces creo que va mucho por la historia, o sea, también por ahí. ¿Cómo se llama, Josué, ese podcast? Voy a darle una buscada y pongo después en el foro que se va a crear con nuestro querido maestro. Bueno, dale. Muy buena. Sí, Podium es un grandísimo referente sí, en cuanto sobre todo, bueno, a ficción. No, de hecho, sí, sin lugar a dudas, junto con la plataforma que es más independiente de Alex y su socia Nuria, que es La Coctelera, con el que vais a poder tocar, pero ellos son como más chiquitos, obviamente tienen una producción más pequeña, son 2 personas, no llega nada más, pero Podium es sin duda la productora top, la que apostó por el podcast aquí en España y que pertenece a su vez a una cadena de radio y demás, pero las ficciones, casi cualquier programa de los que están ahí está sumamente bien hecho. De hecho, en el foro tenía apuntados algunos enlaces también, no quería abrumarles con los ejemplos que les pasé en los PDF, porque dije, bueno, voy a estar todo el día aquí pues, poniendo enlaces, pero hay algunos de Podium. Sobre todo a mí me alucinan los que tienen que ver con ficción. Tienen que ver la ficción, está súper bien trabajada. Y para responder a lo que... y aportar algo nuevo a lo que acaban de decir Josué y Nico, yo, por ejemplo, siempre voy de menos a más. Es decir, para no tener... aprenderán estos días los que no me conocen que soy muy de dichos de mi pueblo, pero que como dicen en mi pueblo, para no tener arrancada de caballo y parada de burro. Es decir, para no arrancar muy rápido y de repente pararte, ay, me da fiaca, no. Es decir, bueno, vas probando diferentes formatos, un formato más cortito, hasta que le agarras el ritmo, o de repente grabaste un montón de cosas, tenés la ladera llena de contenido y dices, ok, me voy a aventurar a darle un poquito más a mi podcast. Todo depende también, es que todo, yo creo que, y eso es verdad, depende mucho. ¿Cuál es tu idea? ¿Es una cosa que tenga principio y final claro? ¿Es una cosa que, en el caso como por ejemplo del programa de Puto el que lee, empezó y no tenían ni siquiera claro a dónde iban a llegar? O sea, hay muchas maneras de verlo. Es una ficción corta en la que tenemos claro que tenemos un principio y un final. Hay muchas maneras de verlo. Y luego va a haber también muchas maneras de consumirlo. El público que quiera ser también tiene mucho que ver. Normalmente, como dice Nichols, los que tienen que ver con filosofía, con historia, con política, quiere decir, con cosas más sesudas de una clase, de masterclass, digamos, pues suelen tener un desarrollo, porque si no, no tendría sentido hablar de filosofía en 15 minutos, es como, no te da tiempo a desarrollar nada. Pero otras cosas, por ejemplo, para terminar, el caso de Silvia, el formato de Silvia y Sara, que es precisamente una guía informativa para la gente que está en las ollas populares, esa guía o esas guías, o esos trozos de esa guía, esos capítulos de esa guía, yo los veo como cosas cortas. Es decir, estás pensando en el receptor va a estar escuchando en su celular que le acaban de pasar un WhatsApp. Que no vas a poderte media hora así a escuchar eso porque es inútil, ¿no? No sirve. Entonces el cometido tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué queremos conseguir o para qué es? Sí, Sadi, perdona, te corté. No, eso te iba a preguntar, que de repente si no es conveniente particionar en varias fracciones un capítulo, pero ya entiendo que eso tiene que ver más con el soporte en que se reproduce el material, ¿verdad? Era eso. Claro, sí, y sobre todo, más que el soporte, el momento de escucha.
Para mí tenemos que pensar en el momento de escucha. Este tipo de historia o este tipo de contenido que estoy tomando y le estoy pidiendo a la gente su tiempo y demás, ¿cuándo lo va a escuchar y cómo lo va a escuchar? No es lo mismo unas instrucciones para una olla popular que un relato sobre la música afroamericana de Perú, que quiere hacer Rafa, ¿no? De Perú, de Paraguay, de Argentina, de tal, por regiones. O sea, que es muy distinto. Obviamente yo de un musicólogo me espero algo más, un poco más de profundidad. Lo otro no, lo otro tiene que ser directo y tiene que ser... Entonces, el momento en que eso lo escuchas tiene mucho que ver también. Es la predisposición de esa persona, que estamos pidiendo a esa persona para hacerlo. ¿De qué le sirve a esa persona escucharlo? Si sirve por el goce o por que le sirve para estudiar o le sirve para conocer más sobre un tema o le sirve para estar al día, para estar informado sobre un tema de actualidad. Es que tiene mucho que ver sobre el momento de escucha. Si tiene o no interactividad, por ejemplo, el caso de Sandra, que va a intentar buscar una interactividad con gente que escucha. Creo que hay muchas cosas que hay que valorar en ese sentido, pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando. Y ahora ya para terminar, que ya no al final se alargó bastante la cosa, no les quiero robar más tiempo, de verdad. Voy a aprovechar para comentarles. Voy a colgar mañana, en su mañana lo podrán ver, la tarea que básicamente es un poco poner por escrito las ideas que hemos comentado hoy cada uno y cada uno. Es decir, en qué consiste nuestra idea y el qué y el cómo, sobre todo. ¿Qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer? O qué aspecto le quiero dar. Y ahí es muy interesante, si tienen alguna referencia, ya sea de un podcast, ya sea de un programa de radio, ya sea de una película, ya sea de cualquier otra pieza, de un diseño, lo que sea, algo que les sirva de referencia o algo que ya hayan hecho. Por ejemplo, si es el caso de algunos de ustedes que ya están en el camino trabajando, mira, pues he hecho esto, pero me lo querría llevar por aquí y por acá. Para tener una idea de el olfato nos diga hacia dónde quieren ir, ¿no? Eso es lo que les voy a pedir, que te harán esa preguntita en el foro mañana y que entren cuando tengan un ratito. Y nada, nos vamos el jueves a la misma hora. También tendrán un par de PDFs para revisarlos. Y eso es. Hoy, perdone que no haya sido formato tipo clase, pero me parecía más interesante, y para no robarle más tiempo, me parecía más interesante poder debatir y conocer los proyectos de cada uno y cada uno, que ponernos a revisar, a hablar sobre los contenidos en general, ¿no? Me parece esto más interesante como una aproximación. Así que nada, ¿alguien más tiene algo más que... alguna pregunta, duda, sugerencia? Mira, Josué me comparte aquí el enlace de Podium Podcast. Y Rafa, otro enlace. Pues nada, si esto es todo. No ¿Sí? sé si se me escucha, sí. Adelante, Roque. Como comentar más de que por eso creo que es importante también los conceptos a la hora de edición, más que la habilidad técnica a la hora de edición. Si uno igual adquiere conceptos a nivel de cómo estructurar su contenido, podés nomás darle una indicación a cualquier técnico sobre cómo, o sea, podés guionar a nivel técnico lo que estás buscando. Podés tener 10 minutos inescuchables o 45 minutos frenéticos que pueden ser así espectaculares. De por ahí no va tanto por la duración, sino por el ritmo, dependiendo del formato. Qué sé yo, la música pop se compone hoy en día en base a estudios que dicen que el ser humano no logra prestar una atención fija por más de 10 segundos. Entonces vos escuchás el pop y cada 8 segundos aparece un elemento nuevo dentro de eso. Por ejemplo, está sonando una batería y aparece un platillo nuevo cada 10 segundos. Después cambia la tonalidad, modula, pero sí o sí entre cada 8 y 10 segundos aparece un elemento nuevo dentro de la música. Entonces todo el tiempo como que permanece, te mantiene atado
a la música con la novedad dentro de una misma línea, ¿verdad? No digo que un podcast tenga que ser así, pero digo nomás que el ritmo muchas veces te permite tener duraciones larguísimas que sean súper atrapantes, o también un problema de ritmo podría hacer que algo de 10, 15, 20 minutos sea súper difícil de escuchar completo, ¿verdad? Entonces, creo que muchas plataformas también en su métrica tienen más en cuenta que la cantidad de oyentes per se, más bien la cantidad de tiempo que se quedan escuchando lo que vos haces, y si después de escuchar una cosa van a otra siguiente cosa que vos mismo hiciste. O sea, la cantidad de tiempo que permanecen dentro de tu... Lo digo en el caso de por ahí gente que quiera ampliar audiencia, analizar un poco su audiencia, o que tengan intereses más comerciales incluso, ¿verdad? Creo que el ritmo incluso es más, o sea, tener en cuenta esos conceptos de mantener un cierto ritmo que antes que tener en cuenta la duración, ¿verdad? Como dice Nico, puedes tener no confía en nada que tenga menos de 15 minutos. Yo voy más o menos por esa misma línea, pero ciertamente a veces, por ejemplo, hay 45 minutos que te pasan como si nada, y después tenés 15 minutos que no podés terminar. No, o sea, es imposible. Agarras, salí, te vas y te abrí una cerveza y pones otra cosa. Entonces, creo que esa cuestión del ritmo, eso puede ser súper interesante de tener en cuenta. Y que más que como concepto técnico de saber editar, usar el programa, es súper importante tener nomás presente eso para poder darle indicación a alguien que te está ayudando, ¿verdad? Saber el tema de, qué sé yo, cómo gestionar tus cortes, tus transiciones, tus efectos dentro de... Como un dato nomás, así, como una experiencia, en una de las ficciones sonoras que ayudé a postproducir, digamos, dentro del taller anterior que creo que están subidos a Ondas AGU, era interesante que cuando cambiábamos de ambiente, intentamos cambiar de sonido de fondo. Por ejemplo, estaba en su pieza, encerrado, se escuchaba levemente el sonido de los grillos a la noche. Cuando el personaje salía de la pieza, se incrementaba levemente el volumen del sonido de los grillos. Y cuando entraba a la cocina, se apagaba el sonido de los grillos y había un leve sonido de fondo de la heladera. Ese típico sonidito de la heladera que está ahí de fondo cuando uno está en una cocina. Y entonces, como esas pequeñas cositas que van cambiando, casi imperceptible en el fondo, en teoría te terminan ubicando y no te das cuenta de que estás escuchando, pero sí que te das cuenta en el fondo. Entonces, como que de por ahí esos pequeños cambios, esas pequeñas novedades que parecen nada, terminan atrapando un poquito dentro de la historia. Sí, eso me has hecho un poco de spoiler dentro de lo que es el taller, pero es la clave. El ritmo es la clave, y nos lo puede decir aquí nuestro amigo el percusionista que está dentro de este grupo. O sea, el ritmo, como me decía un amigo, es lo que hace bailar los planetas. O sea, sin ritmo no hay nada. Y si eso nos vamos a dar cuenta, por eso hay que hacerlo, hay que hacer y rehacer. Por eso, y la idea también es tener una maqueta que la podamos reescuchar nosotros, y luego también poner la prueba con colegas, con amigos y demás, para ver si tiene sentido, si no tiene sentido, pero sobre todo si tiene ritmo o no tiene ritmo. Y no tiene tanto que ver, para mí no tiene tanto que ver con la... Entiendo a lo que quieres decir, tiene que tanto que ver con la novedad, tiene más que ver con lo segundo que acabas de decir, sino que de verdad sea envolvente y de verdad sea capaz de contarte una historia y de satisfacer la curiosidad de tu oído. Eso para mí es lo fundamental, y es como algo medio conceptual si te pones, porque claro, dice que es el ritmo. Bueno, es el ritmo de una narración, ¿no? Pero y luego encontraremos ritmos muy distintos. Hay narraciones con ritmos frenéticos y otras con ritmos mucho más pausados, como seguramente, no lo sé, pero no sé si es el caso, pero los programas que nos cuenta Nico sobre política y filosofía, al menos los que yo conozco, tienen ritmos pausados porque son más reflexivos, suele ser más una persona que está hablando sobre un tema complejo en desarrollo, quiere decir, es otro tipo de planteamiento.
Entonces no hay un ritmo que funcione. El ritmo funciona según se adapta a lo que queremos contar y según envuelve a la persona que nos escucha, ¿no? Hay que escucharlo mucho, hay que volver a escuchar lo que grabamos y lo que hacemos para darnos cuenta de si tiene ritmo o no tiene ritmo. O si el ritmo es el adecuado. Y sin más, daros muchas gracias por haber estado aquí en este primer encuentro. Se nos ha alargado bastante, la verdad, mis disculpas. Pero bueno, está bien que al menos nos hayamos puesto en común el resto de las ideas. Y como digo, fácil. Mañana es lo que os pediré cuando entréis en Moodle. Igual si alguien tiene cualquier tipo de problema, me lo decís. Voy a poner ahí esta pregunta para que nos sirva a modo de ejercicio para plantear lo que será el podcast que queremos desarrollar o que ya estamos desarrollando. Y nos vemos el jueves. Bueno, también van a tener también unos PDFs con los contenidos que tienen que ver más con el desarrollo de la idea, pero va a ser un poco, los encuentros de esto van a ser un poco diferentes de los contenidos que van a ver en la plataforma. Me refiero, los contenidos va a ser algo más, digamos, teórico, que cada uno se puede tomar su tiempo en ver o escuchar y demás. Y luego aquí aprovechamos para poner en común y para desarrollar, ¿ok? Y lo dicho, dudas, sugerencias, preguntas, estoy ahí en el correo. Y nada, nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, también, por estar aquí con todos nosotros. Y nos vemos en un par de días. Besos grandes. Gracias. Adiós, nos vemos. Gracias, chao. Chao.